Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Beatriz. Pongámonos cómodos y vayamos directo a la historia. A solas en su habitación, Alexandro abrió el diario con manos temblorosas. El nombre de portada, Sofía Graham, no llevaba su apellido original. Eso significaba que había sido escrito después de su matrimonio hace 30 años. Pasó las páginas con cautela, como si el simple acto de leer pudiera desenterrar secretos demasiado pesados para cargar. Fue así que las primeras líneas lo tomaron por sorpresa. Hoy vi al hombre más genial del mundo. Su nombre es Duncan Graham. ¿Quién hubiera pensado que el hijo del duque sería tan guapo? Rara vez aparece en los círculos sociales de la capital. Tal vez le molesta que las chicas lo sigan por su rostro, como dijo su tía. Mientras yo escribo este diario, solo puedo pensar en una cosa. Desearía casarme con él. Pues pensándolo, Sofía Graham me suena mejor que Sofía McCowell. Por favor, papá, déjame casarme con él, por favor. Alexandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su madre había rogado por casarse con su padre. En su memoria, Sofía jamás lo había amado, ni se había llevado bien con su esposo. ¿Cómo podía ser esto posible? Así que Alexandro pasó las páginas con ansiedad. El diario continuaba contando cómo, al principio, el duque Graham se había comprometido con una mujer llamada Catherine. Sofía se negó a creerlo y le preguntó a su hermana si era cierto. «Sí, es cierto», le respondió Julia con seriedad. «El duque Graham es un hombre ambicioso. Se dice que eligió casarse con alguien de su mismo estatus, de la familia Pandora. No deberías soñar con casarte con él. Serás infeliz si lo haces». Sofía había estado furiosa por las palabras de su hermana. Julia era cruel, fría. ¿Acaso no entendía cuánto lo amaba? «¿Cuánto más poder quiere ese hombre?», había escrito Sofía con frustración. ¿Realmente se casará con esa fea de Catherine? Impulsivamente, había corrido a buscar a su padre, dispuesta a persuadirlo. Sabía que él la consideraba la más hermosa de sus hijas, así que podría convencerlo. Alexandro sintió que su respiración se volvía pesada. Se daba cuenta que su madre no se había casado por ambición, se había casado por enamoramiento, porque amaba a su padre. Pasó las páginas con manos temblorosas y sus ojos se posaron en la siguiente entrada. «Mañana es la ceremonia. No puedo creerlo. Voy a ser Sofía Graham. Nunca he sido tan feliz». Pero la felicidad no duró. Los días pasaron y su madre comenzó a escribir sobre la indiferencia de su esposo. Se quejaba de que él siempre estaba ocupado. Había pasado un mes de su matrimonio y aún no estaban juntos. «Duncan, ¿por qué nunca pasas tiempo conmigo?», le había reclamado. Pero el duque Graham solo le había respondido con frialdad. «Este matrimonio no fue un plan para mí. Simplemente te compré. Tu familia ofreció más que los Pandora». Sofía quedó destrozada. «Me trató como un objeto, como si pudiera comprarme y venderme a su voluntad. ¿Cómo pude ser tan ingenua?». Alexandro sintió que su pecho se apretaba. Pasó las páginas hasta llegar a una entrada 2 años antes de su nacimiento. «Estoy embarazada. No puedo creerlo. Hay un bebé dentro de mí». Sofía había imaginado los nombres. Si es niño, lo llamaré Allen. Y si es niña, Lena. Alexandro frunció el ceño. Esa entrada era 2 años antes de su nacimiento. ¿Acaso era un error en la fecha? Por lo que él decidió seguir leyendo. «No importa si es niño o niña, yo lo amaré. Su padre estará ocupado, pero yo lo querré mucho». Alexandro sintió un escalofrío recorrer la piel. Y entonces la verdad cayó sobre él como un golpe brutal. Su madre había tenido una niña antes que él. Las palabras de la divina ahora cobraban sentido.
Tu madre y tu hermana que te aman, te están protegiendo, lloran por ti para que todo salga bien. Alexandro se quedó inmóvil. Lo que aquella mujer dijo era verdad. Pero no todo fue color de rosas. El día que dio a luz a su hija, Sofía esperaba verla con ansias, ver su pequeñito rostro, sostener sus diminutas manos y prometerle amor eterno. Pero la realidad la golpeó como un puñal en el corazón. Duncan Graham, el hombre al que había amado con devoción, había abandonado a la bebé, una niña inocente. Su única falta había sido no nacer varón. Sofía quedó estupefacta al escuchar la noticia. Su hija, su pequeña, había sido apartada de ella sin siquiera permitirle verla. El mundo a su alrededor pareció desmoronarse. No, no puede ser verdad. La desesperación la envolvió. ¿Cómo podía ese hombre ser tan cruel? Se aferró a su vientre vacío con los ojos llenos de lágrimas. Su respiración estaba entrecortada. El dolor que sintió no solo fue físico, sino algo más profundo, una herida que nunca sanaría. Lloró hasta quedarse sin fuerzas, gritó hasta que su voz se quebró, y en medio de su desesperación, de sus sollozos desgarradores, lo comprendió todo. Había amado a un hombre que jamás la amó a ella. Había entregado su corazón a alguien que solo la veía como una pieza más en su juego de poder. Ella se odió por haberlo amado, se odió por haber sido tan ingenua, y en ese momento, entre el dolor y la rabia, ella hizo un juramento. Yo te mataré, Duncan Graham. Alexandro cerró el libro de golpe. La verdad lo golpeó como un puñal en el pecho. Tuvo una hermana que jamás conoció, y su padre, su propio padre, la condenó a muerte por ambición. Sus manos temblaban sobre la cubierta del diario. El peso de la verdad era insoportable, pero al mismo tiempo la curiosidad lo devoraba por dentro. Sus ojos se volvieron al libro, sus dedos recorrieron las páginas amarillentas y sin poder resistirse continuó leyendo. Lo que descubrió después fue aún más doloroso. 1 año después de perder a su hija, su madre volvió a quedar embarazada, pero esta vez no sintió alegría, solo tristeza. Si el bebé era un niño, estaría atrapado en la familia Graham sin poder escapar, pero si era una niña, se la arrebatarían de nuevo. Sofía no quería dar a luz. No quiero que nazca. Pero el destino no la escuchó. El bebé nació y fue un varón, fuerte y hermoso. Al principio Sofía se negó a mirarlo. No quería saber nada de él, no podía. Pero cuando por fin lo hizo, cuando sus ojos se encontraron con los de su pequeño, algo en su corazón se rompió en 1000 pedazos. No podía odiarlo. Era su hijo, su pequeño Ale. Lo abrazó con fuerza sintiendo su calidez, dejando que las lágrimas corrieran por su rostro. Le pidió perdón una y otra vez. Lo siento, mi amado Ale. Pero Duncan Graham, su esposo, le arrebató incluso eso. Se llevó a su hijo. Le prohibió nombrarlo Allen, porque no quería un heredero con un nombre débil, porque el futuro emperador debía llevar el nombre que él escogiera. Sofía lo maldijo, le recriminó sus pecados, jurando que algún día pagaría por todo. Pero a Duncan no le importaba. La había comprado con un matrimonio como un objeto más en su colección. La niñera se encargará del niño. Y así le arrancó a su hijo de los brazos. Una vez más Sofía quedó sola, llorando. Lloró por su hija, lloró por su hijo, lloró por ella misma. Así los años pasaron y Alexandro, su pequeño Allen, creció. Cada vez que la veía, corría a su encuentro, llamándola con emoción, pero ella se alejaba, lo negaba. No soy tu madre, pero en su corazón, en su alma, lo amaba con toda su vida,
Lo amaba, pero no podía permitirse demostrarlo. Cada vez que lo miraba, veía el reflejo de Duncan Graham. Lo odiaba por parecerse tanto a él, pero no podía dejar de amarlo. Las lágrimas empapaban las páginas de su diario cuando escribió su última confesión. «Perdóname, hijo mío». Alexandro sintió un nudo en la garganta. Su madre lo amaba. Todo este tiempo lo había amado en silencio, pero el dolor la volvió loca. La pérdida de su hija, la crueldad de su esposo, la desesperación por salvarlo a él, todo la llevó a tomar decisiones extremas. Y ahora lo entendía todo. Su madre quiso ser emperatriz para protegerlo. Alexandro se llevó las manos a la cabeza. ¿A quién debo culpar? ¿A su padre? ¿A su madre? ¿Al destino cruel que los condenó a todos? ¿Y si su padre nunca pensó en las consecuencias de sus acciones? Fue ahí cuando Alexandro se hizo una pregunta. ¿Cómo podía él aceptar un matrimonio político impuesto? No cometería los mismos errores, no fallaría como su madre, no fallaría como su padre. Y en su mente, una imagen surgió con claridad. Chloe, la mujer a la que él amaba, la única certeza en su vida. Su corazón latía con fuerza, no había más dudas, no podía perderla, no cometería los mismos errores de sus padres. Por eso, Alejandro se puso de pie de golpe y sin pensarlo 2 veces salió apresurado de su habitación. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iba? La respuesta ni él la sabía, pero solo sabía con certeza una simple cosa: iba directo hacia ella. Chloe estaba sentada sobre una roca, con los pies rozando suavemente el agua cristalina del riachuelo. El reflejo de la luna bailaba sobre la corriente, pero su corazón estaba en otro lugar. Aún sentía el eco de las voces llamándola, de las miradas que la buscaban. No podía entenderlo. ¿Por qué todos se emocionaron tanto al verla? ¿Acaso esto era la recompensa por haber vivido una buena vida? Su destino estaba sellado. Cuando la ceremonia terminaría, se casaría con Trigger. Y entonces sería difícil volver a verlos. A todos esos caballeros que, sin saber cómo, se habían convertido en su familia. Pero sobre todo a él, a Alexandro Graham. Ese hombre que nunca debió significar nada para ella. Si tan solo fuera él como un sirviente, si sus mundos fueran los mismos, entonces quizás podrían permitirse sentir lo mismo que él sentía. Chloe suspiró, obligándose a reprimir aquel pensamiento. Soñar era peligroso. Ya había sido lo suficientemente afortunada. No debía desear más. Cuando se casara con Trigger, el archiduque encontraría a alguien mejor para él, alguien que llenaría la soledad en su corazón. Pero, para su sorpresa, unos brazos la envolvieron con fuerza por detrás. Su cuerpo se tensó y cuando se giró, su corazón se detuvo en seco. Era él, Alexandro Graham. Su mirada ardía con una intensidad desconocida. Este es nuestro primer abrazo, susurró él contra su oído. Y he estado esperando esto por tanto tiempo. Chloe sintió su cuerpo temblar. Él se apartó solo un poco, lo suficiente para mirarla a los ojos. Había algo diferente en su expresión, algo que nunca antes había visto en él. Quiero disculparme, dijo Alexandro, con la voz teñida de arrepentimiento. Si me disculpo, si te pido perdón, entonces no tendré que perderte. Chloe lo miró con sorpresa. ¿Perderme? No tienes que hacerlo, susurró. No guardo resentimiento, nunca te he odiado. Pero Alexandro no la escuchó. Sus ojos azules brillaban con una mezcla de desesperación y anhelo. Chloe, murmuró con voz rota. ¿Sabes lo que siento por ti? Chloe sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No podía estar preguntándole eso. ¿Me estás diciendo que yo te...? Las palabras murieron en su garganta.
Alexandro respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo su valor. No quiero apresurarme, Dijo con firmeza. tenemos muchos días por delante, pero ya no quiero esconder mis sentimientos. Su mano se deslizó hasta el rostro de Chloe, acariciando su mejilla con una ternura que la desarmó. Y entonces lo dijo. Te amo. El mundo entero pareció detenerse, pero Alexandro no había terminado. No, un te amo no es suficiente. Te amo mucho más de lo que nunca he amado nada. Te prometo que solo te amaré a ti. Hasta el día en que cierre mis ojos. No quiero lastimarte de nuevo. Chloe sintió que su rostro ardía. Era un sueño, tenía que ser un sueño, porque si no lo era, si era real, entonces su corazón estaba perdido para siempre. ¿Quieres estar conmigo para toda la vida?, preguntó en un susurro. ¿Solo me amarás a mí? Alexandro la miró con una certeza que le robó el aliento. Siempre. Y en ese instante ya no hubo dudas, ya no hubo miedos. Sin poder contenerse, sus labios se encontraron en un beso ardiente, un beso desesperado, un beso que lo decía todo. Era como un sueño, uno del que ninguno de los dos quería despertar. Después de ese beso intenso, Alexandro la miró con seriedad, con la determinación de un hombre que estaba dispuesto a desafiar el mundo por ella. ¿Estarías conmigo? Preguntó con voz firme, pero llena de anhelo. Chloe sintió cómo su corazón se detenía por un instante. ¿Estar con él? Era una pregunta sencilla, pero la respuesta era un abismo. ¿Cómo podía siquiera imaginarlo? Su futuro estaba sellado, tan obvio como la luz del día. No importaba cuánto el archiduque dijera que no la dejaría ir. Para el resto del mundo siempre será la segunda esposa. Y si llegaban a tener un hijo, ese niño sería marcado con el mismo estigma que ella llevaba en su sangre. Un hijo ilegítimo, tal como ella, la hija bastarda del rey del Palsa. Alexandro vio el conflicto reflejado en sus ojos. Conocía sus miedos, así que con ternura deslizó su mano hasta su mejilla y le susurró. No tienes que contestar ahora mismo. Esperaré tanto como quieras, pero a cambio, acércate más a mí. Chloe sintió que el aire le faltaba. No me temas. Insistió él. No sé cuántos años he aguantado para poder conocerte, así que por favor, no huyas de mí. Y entonces la abrazó profundamente, con un abrazo cálido, con un abrazo que no exigía nada, solo quería quedarse a su lado. Chloe se tensó. Le encantaba sentir a Alexandro así, tan cariñoso, demasiado cariñoso, pero el miedo la carcomía. Y si alguien los veía, los caballeros estaban cerca, los porteros estaban observando. Su cuerpo tembló, pero antes de que pudiera reaccionar, Alexandro inclinó su rostro y con una sonrisa traviesa dejó un beso en su oreja. Así que, no huyas, susurró. Un escalofrío eléctrico recorrió el cuerpo de Chloe. Se apartó de golpe con el rostro completamente rojo. ¡Archiduque!, lo riñó con torpeza. Alexandro sonrió divertido. ¿Te sorprendí? Preguntó con dulzura. Si no te gusta, no volveré a susurrarte al oído. Chloe abrió la boca para responder, pero se quedó en blanco porque sí, le gustaba demasiado y eso la hacía sentirse una pervertida. No pienses en eso. Pero su silencio solo hizo que Alexandro riera suavemente. Gracias, susurró de repente. Gracias por todo lo de hoy. Chloe levantó la mirada, sorprendida por su tono. Él la observaba con una expresión tan pura, tan sincera. Cualquiera que sea tu respuesta, continuó él, me siento feliz. El simple hecho de que te hayas acercado a mí ha conmovido mi corazón. Chloe sintió que sus latidos se aceleraban, pero Alexandro no había terminado. Bajó la mirada por un instante como si estuviera a punto de revelar un secreto que nunca antes había pronunciado. Durante mucho tiempo, pensé que no podría amar a nadie por el resto de mi vida. Chloe sintió un nudo en la garganta. Por eso estoy agradecido porque ahora mi vida ha comenzado contigo.
Alexandro sonrió con ternura. Gracias por aparecer frente a mí, Chloe. Gracias por darme la oportunidad de conocerte. Chloe se llevó una mano al pecho intentando calmar su corazón, pero era inútil. No tenía palabras, solo quería abrazarlo, pero aún no podía hacerlo, no frente a todos. Como si pudiera leer sus pensamientos, Alexandro volvió a hablar. Todavía tenemos mucho tiempo, dijo suavemente. Así que si tienes algo que decir, puedes hacerlo con calma. Acarició su mejilla con ternura. No tienes que presionarte. Siempre y cuando te quedes a mi lado, puedo esperar todo el tiempo del mundo. Chloe sintió que su alma se estremecía. Ese abrazo, esa calidez, era la primera vez desde su reencarnación que sentía algo así. Era como un escudo, una muralla impenetrable, un refugio del que no quería salir. Y aunque sus miedos seguían ahí, por primera vez en mucho tiempo quería confiar. Mientras tanto, en otro lado, Gilbert intentaba huir desesperadamente del marqués Barnett. No importaba cuántos soldados tuviera a su disposición, sabía que no podía competir contra Duncan Graham. Y si lo descubrían involucrado en una traición como esta, su destino estaba sellado, sería torturado sin piedad y luego colgado frente a toda la nación. El tiempo corría en su contra. Cada sombra le parecía una amenaza, cada sonido un presagio de su muerte. Pero su intento de escape terminó abruptamente. Un grupo de antiguos pobladores del reino del Palsa lo interceptó en su camino. Sus miradas estaban llenas de odio, de rencor acumulado por años. Para ellos, Gilbert no era más que un traidor, el hombre que había vendido a su princesa como una simple esclava, el mismo que condenó a la muerte a tantas familias inocentes. ¡Maldito seas, Gilbert!, rugió uno de los hombres con los ojos encendidos de furia. Por tu culpa, mi madre se convirtió en una esclava, vagando por este imperio sin nombre ni hogar. Por tu culpa, nuestros hijos murieron de hambre. Uno a uno, los hombres recordaban su dolor, sus pérdidas, y la rabia se transformó en un deseo unánime de venganza. Sus manos se aferraban a sus armas, sus cuerpos temblaban de ira contenida. Sin más preámbulos, lo arrojaron al suelo y lo arrastraron hasta una estructura en ruinas. Allí improvisaron una soga, decididos a colgarlo en el corazón del palacio real, como un mensaje para todos. Gilbert forcejeaba, suplicando entre sollozos. No, por favor, piedad, yo solo seguía órdenes, no tenía opción. Pero sus súplicas solo avivaban el desprecio en sus rostros. La soga estaba lista, la justicia a punto de ser ejecutada. Sin embargo, antes de que lo colgaran, uno de los hombres levantó la voz, interrumpiendo el momento de furia. Esperen. Si lo matamos aquí, el imperio nos masacrará. Nos cazarán como animales y nuestros hijos pagarán por esto. ¿De qué servirá nuestra venganza si acabamos convertidos en esclavos o ejecutados? Los demás lo miraron con incredulidad. ¿Acaso estaba defendiendo al traidor? ¿Lo estás perdonando?, le espetó otro con desprecio. No, respondió el hombre con firmeza. Pero si Dios existe, será Él quien le haga pagar. Nosotros aún estamos vivos y debemos seguir siéndolo. El silencio cayó sobre el grupo. Algunos bajaron la mirada, mientras otros apretaban los puños con frustración. La razón y la rabia libraban su propia batalla en sus corazones. Mientras tanto, Gilbert temblaba, sudando frío, con el terror aferrado a su garganta. Su vida pendía de un hilo y por primera vez comprendió lo que era el verdadero miedo a la muerte. Mientras tanto, en la habitación del archiduque, Chloe lo apuraba con insistencia. Ya era muy tarde y tenía una cita con Lord Coffet, pero Alexandro, con una sonrisa traviesa, le preguntó: ¿Acaso quieres que me vaya tan rápido? La pregunta la tomó por sorpresa. Beatriz lo miró desconcertada. ¿Era una broma o realmente el archiduque, ese hombre tan disciplinado y serio, estaba disfrutando provocarla?
Su mente se nubló por un instante. Era apuesto, de eso no había duda. Y lo más desconcertante era que ese mismo hombre le había confesado sus sentimientos con una intensidad abrumadora. No sabía qué responder, pero justo en ese momento, su realidad la golpeó de nuevo. Ya no podía casarse con Trigger. Alexandro la observó en silencio, notando su repentino ensimismamiento. Con una mirada suave, le preguntó: ¿En qué piensas? Chloe bajó la vista con cierta tristeza. Solo pensaba en que tendré que comer sola. Para contener sus propios impulsos, le dio la espalda y añadió con un tono forzado: de todas formas, habrá otras personas en el comedor. No estaré completamente sola. Lo único que quería era que él se marchara antes de que su corazón hiciera algo irracional. Sin embargo, cuando le extendió la mano para apurarlo, Alexandro la tomó con delicadeza y, en lugar de apartarse, la besó con ternura. El roce de sus labios sobre su piel la hizo estremecer. Su temperatura se elevó al instante, sus mejillas ardían, pero lo más peligroso era su mirada, intensa, profunda, como si quisieran grabarla en su alma. Con una caricia sobre su mejilla, él susurró: No quiero dejarte. Chloe sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Si él seguía mirándola así, con esa dulce voz y peligrosa al mismo tiempo, terminaría suplicándole que se quedara. Pero no podía permitírselo, no ahora. Había cosas más importantes por hacer, y lo primordial era hablar con Trigger. Decidida a evadirlo, forzó una sonrisa y dijo con prisa: Tu reunión es urgente, no puedes retrasarte más. Pero antes de que pudiera apartarse, Alexandro la envolvió en un abrazo repentino, inclinándose para susurrarle al oído con un tono juguetón: ¿Realmente debería irme cuando estás sola en mi habitación? Chloe sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su corazón latía con fuerza, su cuerpo entero temblaba. Este era el mismo Alexandro Graham que ella conocía. Hasta ahora siempre lo había visto como un hombre recto, disciplinado y sereno, pero ahora parecía alguien completamente distinto. Así que, armándose de valor, lo miró a los ojos y le preguntó con voz temblorosa: ¿Por qué has cambiado tanto? Alexandro sonrió con dulzura, inclinándose para dejar un beso en su frente. No deberías quejarte si tú eres la culpable de que me vuelva perezoso. Y con esas palabras la dejó aún más sonrojada. Se apartó con lentitud y con una última mirada salió de la habitación rumbo a su reunión. Chloe lo observó alejarse, llevándose una mano al pecho tratando de calmar el incesante latido de su corazón. ¿Cómo era posible que cada cosa que hacía ese hombre le hiciera sentir tan extraña? Tal vez era porque había estado sola demasiado tiempo, en su vida pasada y en esta. Así que suspiró, cerrando los ojos por un instante. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba dispuesta a atesorar este sentimiento, al menos por un tiempo. Después de todo, la confesión de Alexandro se sentía como un sueño tan hermoso como efímero, porque, al final, un amor como el suyo jamás podría tener un final feliz. La reunión con el duque se desarrollaba en el lujoso salón del palacio. Todos los miembros presentes estaban sentados alrededor de una gran mesa, donde el ambiente, aunque formal, estaba cargado de intenciones ocultas. El duque, con una expresión calculadora, decidió romper el hielo con una pregunta aparentemente inocente. Dime, Alexandro, ¿por qué tu padre, el marqués Graham, solo ha estado operando en la capital? Me resulta muy curioso. Hasta donde sé, no ha permitido que otras regiones participen en los beneficios. Había una sombra de insatisfacción en su voz. No lo decía directamente, pero su frustración era evidente. Alexandro decidió mirarlo con calma, como si hubiera esperado esa pregunta desde el inicio. Con un tono tranquilo pero firme, explicó: Los continentes están inestables. El imperio no se ha asentado perfectamente y, en consecuencia, mi padre ha decidido excluir ciertas áreas estratégicamente. El duque entrecerró los ojos. Esa respuesta le resultaba muy conveniente y, sobre todo, útil.
Si Alexandro era el que realmente tomaba las decisiones en lugar de su padre, entonces sería más fácil manipularlo. Si lograba influir en él, podría asegurarse una parte del poder. Pero lo que ignoraba era que Alexandro ya se había percatado de sus intenciones. El archiduque fijó su mirada en él y con voz gélida preguntó: Dime, duque, si todo esto te incomodaba tanto, ¿por qué nunca dijiste nada al Palacio Imperial? El duque sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Acaso estabas esperando un viaje gratis? Añadió Alexandro con ironía. ¿O simplemente querías que alguien más encendiera la chispa para después aprovecharte del fuego? La expresión del duque palideció al instante. Intentó excusarse balbuceando: Por supuesto que no. Nunca he pensado en algo así. Yo jamás traicionaría la estabilidad del imperio. Pero Alexandro no tenía interés en seguir escuchándolo. Se puso de pie con aire imponente. Su capa ondeó ligeramente cuando dio un paso atrás. No tengo sospechas sobre mi padre, dijo con frialdad. pero si empiezo a sospechar de aquellos que lo critican a sus espaldas... El duque abrió la boca para protestar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Alexandro, espera, dijo apresurado, poniéndose de pie. Te equivocas, yo no. Pero el archiduque lo interrumpió con una última advertencia. Su voz resonó como una sentencia. Te has aferrado a la cuerda equivocada. El duque sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. No tengo el más mínimo interés en convertirme en emperador, continuó Alexandro girando sobre sus talones. Así que será mejor que busques a otra persona para tus planes. Y sin decir más, abandonó la reunión dejando al duque en completo silencio. Mientras tanto, Beatriz se encontraba sumida en pensamientos melancólicos. No había podido hablar con Trigger, pues él había pasado la noche bebiendo con los cocheros, suspirando, frustrada, sintiendo que el tiempo se le escurría de las manos. Tan absorta estaba que no se dio cuenta de la presencia que se acercaba sigilosamente por detrás hasta que unos brazos la rodearon con firmeza. ¿Has esperado mucho tiempo?, susurró Alexandro, su aliento rozándole la piel. El inesperado contacto hizo que su cuerpo se tensara y un estremecimiento la recorrió de pies a cabeza. Su rostro se encendió al instante, pero más que la cercanía, lo que realmente la desarmó fue la expresión del archiduque. Su mirada resplandecía con una calidez tan intensa que parecía envolverla por completo. ¿Quién esperó?, balbuceó nerviosa, intentando controlar el latido acelerado de su corazón. Alexandro lo observó con detenimiento, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. ¿Qué has estado haciendo?, preguntó con suavidad. Beatriz, tratando de recuperar la compostura, apartó la mirada y respondió: Escribí algunas cartas, también limpié la habitación. Alexandro dejó escapar un suspiro, pero en sus labios se dibujó una leve sonrisa. ¿Trabajaste en todo eso muy tranquila?, comentó con un deje de ligera resignación. Es un poco injusto. ¿Eh? Beatriz parpadeó confundida. Mientras tú estabas ocupada, yo estuve pensando en ti. Su tono era tranquilo, casi despreocupado, pero esas palabras hicieron que Beatriz sintiera que el suelo bajo sus pies temblaba. Desvió la vista de inmediato, sintiendo cómo la vergüenza la envolvía como una manta ardiente. Necesitaba cambiar el tema antes de que su corazón estallara. ¿Puedo irme a dormir ya?, preguntó en voz baja, con la esperanza de que él simplemente la dejara ir. Pero en vez de responder de inmediato, Alexandro la miró con una dulzura inesperada, antes de sonreír. Sí, ya es hora de dormir. Y esa simple frase fue suficiente para que Beatriz palideciera y al mismo tiempo sintiera su rostro arder. ¿Qué? Su mente se bloqueó de inmediato. ¿A qué se refería exactamente con eso? Chloe no quería precipitarse en dar un paso tan grande, así que decidió dejar las cosas claras. Dormiré en mi habitación como siempre, anunció con serenidad. Pero Alexandro no estaba de acuerdo con esa idea. Su expresión se endureció de inmediato.
No quiero que pases la noche rodeada de personas que no conoces. Respondió con firmeza. Chloe intentó convencerlo de que no había nada de qué preocuparse. Mañana volvería y todo seguiría igual y nada malo pasaría. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse, Alexandro tomó su mano con suavidad, atrapándola en su mirada. No tienes por qué inquietarte. Dijo con voz tranquilizadora. No tengo intención de forzarte a nada. Su tono era sincero, pero lo que dijo a continuación dejó a Chloe completamente desconcertada. Lo único que quiero es que mi mujer no pase una noche incómoda. Chloe sintió que el aire se le atascaba en la garganta. ¿Tu mujer?, balbuceó, incapaz de disimular su asombro. Todavía no había aceptado su confesión, y desde cuándo había comenzado a hablar de esa manera. Queriendo aclarar la situación, tomó aire y le recordó con seriedad. Tú mismo dijiste que esperarías mi respuesta. Exactamente. Respondió él con tranquilidad. Dije que no me acercaría en contra de tu voluntad. Aún así me llamaste mi mujer, rebatió ella, mirando con reproche. Alexandro sonrió con un toque travieso y sin perder el ritmo le lanzó una respuesta inesperada. Entonces, si lo prefieres, te llamaré mi hombre. Chloe quedó sin palabras ante su descaro. Deja de bromear, pero Alexandro no le dio oportunidad de discutir más. Dormirás en mi cama esta noche. Ordenó con autoridad. Yo dormiré en el sofá. No estoy de acuerdo con eso, protestó ella de inmediato. El semblante de Alexandro se tornó sombrío y su mirada reflejó una tristeza contenida. ¿Por qué actúas así? Susurró como si la respuesta le doliera. ¿Acaso quieres que me aleje de ti? ¿Que no te vea más? Chloe sintió que algo en su interior se estremecía. ¡Eso no es! Puedo darte todo lo que quieras, continuó él. Así que, por favor, ¿por qué no aprovechas esa ventaja? Las dulces palabras la hicieron enrojecer. Era difícil aceptar su apoyo cuando aún no le había dado una respuesta definitiva, y sin embargo, seguía rechazándolo. Decidida a mantener su postura, Chloe optó por dormir en el sofá, pero antes de que pudiera siquiera acomodarse, Alexandro la levantó en brazos con facilidad y la llevó hasta la cama. ¡Bájame!, Ni lo sueñes, replicó él, depositándola con cuidado entre las sábanas. Su mirada se clavó en la de ella con una intensidad que la dejó sin aliento. ¿Cómo se te ocurre ponerme en una situación tan difícil?, murmuró con tono grave. ¿Cómo podría dormir tranquilamente en la cama mientras mi mujer duerme en el sofá? Esas palabras hicieron que su corazón se acelerara sin remedio. Dices esas cosas sin pensar, susurró Chloe, sintiendo que su sonrojo ardía más que nunca. Dándole la espalda, Alexandro suspiró. Ve a dormir, ordenó en voz baja. Yo me bañaré. Antes de marcharse hacia el baño, se detuvo un momento y sin volverse a mirarla, añadió con un tono profundo. Espero que no me conviertas en un hombre terrible. Chloe sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Se hundió en la cama aferrándose a las mantas. Su mente estaba demasiado agitada. Alexandro la llamaba su mujer con tanta naturalidad que hacía que su corazón latiera con fuerza incontrolable. No podía concentrarse lo suficiente para dormir, así que decidió fingir estar dormida cuando él regresara. Fue así que minutos después Alexandro salió de la ducha. Chloe, con el rostro escondido entre las sábanas, mantuvo su respiración tranquila, intentando parecer lo más convincente posible. Alexandro se acercó con una sonrisa leve al verla tan pacífica. Duerme bien, susurró. Con delicadeza la arropó, acomodando las mantas con cuidado. La contempló por un instante, embelesado por su belleza, y con un gesto dulce, depositó un suave beso en su mejilla. Buenas noches, Chloe, murmuró antes de acomodarse en el sofá. Chloe sintió que su corazón iba a salirse de su pecho. ¿Cómo se suponía que iba a dormir después de eso? Mientras tanto, Alexandro cerró los ojos sintiéndose inexplicablemente feliz. Después de la ceremonia, soñaba con celebrar una gran boda con Chloe en el estado del sur,
No le importaba si su padre se oponía, estaba dispuesto a manejar cualquier obstáculo siempre y cuando ella estuviera a su lado. No importaba lo que ocurriera en el futuro, él haría todo lo posible por hacerla feliz, por el resto de sus vidas. Y bueno, mis chicos, hasta aquí es el capítulo de hoy. Seguiremos actualizando los capítulos. Espero les haya gustado mucho, no olviden darle like al video y dejarme su hermoso comentario. Y si tienen conocidos a los que les encantan estos videos, no duden en compartir mi cuenta. Por otra parte, quería pedirles de favor que sigan una cuenta de Instagram de un emprendimiento, el cual desea tener más seguidores. Les voy a dejar el link en la descripción para que con su apoyo aumentemos los suscriptores de esta cuenta de Instagram, esperando su apoyo con todo el corazón. Nos vemos en un próximo video. Chao mis chicos, atentamente Vane Narra.